La incertidumbre en la moneda ante un inminente cambio de gabinete que podría realizarse en los próximos días, entrando de esta manera a un tercer tiempo del gobierno. Hay también materias legislativas y otros temas que vamos a conversar a esta hora con el diputado y jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Gracias a usted y qué bueno este año que comienza. Sí, pues ojalá hayan estado buenas las vacaciones para descansar y recargar pilas porque se viene intenso este 2023. Totalmente, ya empezó muy fuerte y estamos viendo harto movimiento en el Congreso, en la Comisión de Seguridad, telefonazos van, telefonazos vienen y esperamos poder avanzar en muchas cosas. Ya, usted toma ese punto y quiero comenzar con eso. Tiene que ver con la llamada de la diputada Maite Orsini a la directora de Derechos Humanos de Carabineros. Ya hemos comentado este caso. Usted, como miembro también de la Comisión de Seguridad, pretende llevar a la diputada a la Comisión de Ética. ¿Por qué habría que llevarla a la Comisión de Ética por este llamado y en qué falta habría incurrido, me imagino, para llegar a ese punto, a la Comisión de Ética? Por supuesto que hay que hacer la diferencia con todo el tema de vida personal, que ahí no le corresponde al Congreso opinar, ni a nadie, creo yo. Cada uno con su vida hace lo que quiere. Pero cuando existe no solamente el rumor, sino que la confirmación y autodenuncia por parte de ella de que una autoridad política llama a una miembro del alto mando de Carabineros al momento que detienen a un conocido de la diputada, ojo que no lo eso detuvieron, podría constituir una presión indebida. Entonces, ya sabemos que estuvo la llamada y ahora queremos saber el contenido de la llamada para que la Comisión de Ética cite, investigue, interrogue y decida si el contenido de esa llamada fue suelten a mi amigo o fue de un tenor que corresponde a la conversación entre una autoridad política y un funcionario, alto funcionario de una institución policial. Ya, ojo que ahí, en este caso, Jorge Valdivia no fue detenido, que eso es importante también para la consecución de hechos que también van a ser evaluadas eventualmente por la Comisión de Ética y en esta autodenuncia. Exacto. Claro, pero para aclarar eso. Sí, ahora, han habido declaraciones de la directora de Derechos Humanos de Carabineros, la general Karina Sosa, explicando qué es lo que sucedió, el llamado, y ella dice, yo nunca hablé con el exfutbolista, sino que derivé el caso donde se hablaba de eventualmente una vulneración a los derechos humanos de, en este caso, Jorge Valdivia. Aquí es importante el concepto yo derivé, en términos de que en la actividad parlamentaria, yo creo que esto también le ha pasado cuando personas que son miembros o integrantes del lugar de la circunscripción que representan muchas veces dicen, oiga, ¿sabes? Tengo este problema, no se preocupe, yo voy a llamar a alguien para derivar su caso. Eso pasa y en ese término quiero poner el piso, digamos, de hasta qué punto se puede llegar, porque hacer una conexión con respecto a un caso, en este caso de eventual vulneración de derechos humanos, con la directora de Derechos Humanos de Carabineros, parecería bastante lógico, digamos, se deriva. Efectivamente, uno le pasa eso muchas veces, los parlamentarios hablamos todo el tiempo con carabineros, con gente de los ministerios, derivando casos, y eso está bien, y ahí no hay nada reprochable. Por eso lo que la Comisión de Ética debe investigar es... ¿Aló? Sí, ¿nos escucha? Lo que la Comisión de Ética debe investigar, si el llamado fue eso, una contratación, una denuncia por derechos humanos, o una presión indebida. Y eso solamente lo saben los que conversaron, los que estuvieron en la llamada. Tenemos la versión de la general Sosa, tenemos que escuchar la otra, pero efectivamente hay una delgada línea entre informar, derivar, y también esa delgada línea se hace más delgada cuando usted no se trata de un vecino del distrito, sino que se trata de un amigo, de un socio, de un hermano, de un primo. La delgada línea pareciera un poco más difusa. O sea, finalmente ese es el punto, no se parte de la presunción de culpabilidad per se, sino para aclarar la situación y descartar. Podríamos ponerlo en ese tenor, ¿no? Totalmente, pues es lo mismo que está haciendo, yo creo, la diputada al autodenunciarse. No está diciendo cometí un delito, está diciendo investíguenme y díganme si es que hay algún problema con lo que hice. Ahora, aquí puede haber también un reproche desde lo político, diputado. Sabemos que usted lo dice, una línea bien delgada desde lo que puede ser parte del servicio público, si queremos ponerlo en ese sentido, pero lo que puede ser el estar
con un cargo político y poder acceder a altas esferas, en este caso lo que puede ser una general de Carabineros, no todos pueden llegar a eso, digamos. Puede haber un reproche político también desde la oposición a un sector que desde la oposición se ha criticado muchas veces, se ha hablado de los faros morales, esto también es un tema que suena ahí, esto independiente de lo que puede ser un proceso judicial, digamos, aquí hay una opinión y análisis, insisto, desde el punto de vista político. A nosotros nos toca por trabajo, yo estoy en la Comisión de Constitución, eso significa hablar con jueces, con Supremo, estoy en la Comisión de Seguridad, eso significa hablar con miembros de la PDI, de aduana, de todo lo que tiene que ver con la seguridad del país, con carabineros, con generales, eso está dentro de la pega normal. Y tú citas a esas personas, les preguntas qué necesitan, haces leyes que van a influir en su pega. O sea, para un general de carabineros es muy importante un miembro de la Comisión de Seguridad, porque finalmente va a tratar de hacer las mejoras que la institución necesita para la persecución. O sea, hay un flujo de información constante y eso está bien, igual que con los ministros, subsecretarios, directores de servicio. Cuando la línea se pone delgada es cuando es para pedir algo eventualmente irregular. Y eso es lo que la Comisión de Ética tiene que averiguar. Y si no es así, bien por la Cámara de Diputados, bien por la diputada. Y si fuera así, tiene que haber un reproche para que nunca más un parlamentario o un alcalde o una autoridad, un ministro, haga este tipo de presiones. Queremos dilucidar, transparentar. Generalmente uno estaría preguntando si existió la llamada o no. Aquí, como hay una autodenuncia, eso no está en duda, y lo que está en duda es si el contenido tuvo algo de malo. Ojalá que no. Yo legítimamente aspiro a que no haya habido ninguna presión y que podamos seguir adelante con estos estándares altos de ética que nos hemos puesto en nuestro país. Para pasar a otro tema, diputado Yucelar, le pregunto, en términos, por ejemplo, de una llamada a cualquier autoridad o a cualquier funcionario público, desde, por ejemplo, lo que puede ser un diputado o una diputada, para ser bien específico, no tiene que pasar por ley de lobby, ¿no? Entiendo. Le hago la pregunta a usted, ¿qué sabe? No, la ley de lobby es para relaciones entre sujetos de interés y autoridades. Ya. De autoridad a autoridad. Perfecto. Se entiende que es parte de tu pega, que es parte de... Imagina usted que nosotros somos colegisladores con el Ejecutivo, por lo tanto legislamos juntos con subsecretarios y con ministros, y eso significa comunicaciones todos los días, de mail, de WhatsApp, de teléfono, de reuniones. Si eso hubiera que ponerlo todo en la plataforma del lobby, gastaríamos más tiempo del día anotando esas conversaciones y reuniones que haciendo la pega legislativa. Entonces, entre autoridades no se anota en la ley del lobby porque se entiende que es parte del trabajo normal. De todas maneras. Déjeme ir a otro tema. Cambio de gabinete. Hay varios temas que queremos conversar a esta hora, diputado, con usted. ¿Dónde usted haría ajustes? Más que dónde cree que tiene que hacer el presidente Boric ajustes. Yo creo que es mejor esa frase. La respuesta quizás no es la esperada, pero yo creo que los ajustes tienen que estar en las reformas. Hay que mejorar más que en el equipo, dice usted. Más allá de los nombres, porque usted dice un cambio de ministro puede ser aire nuevo, puede ser un enfoque, un énfasis, un tono distinto con el Parlamento, pero si las reformas no cambian, al final lo importante para Chile, que son esas que nosotros evaluamos como malas reformas, van a ir al Parlamento igual. Algunas van a rebotar, otras se van a convertir en ley, pero lo importante es el fondo. Entonces, efectivamente han habido problemas de coordinación en Cancillería, en Educación, en Interior, cuando estaba la ministra anterior, Isquia Siches, ¿cierto? Esas cosas al final le afectan a las personas porque los gobiernos también tienen que administrar el Estado, pero los problemas que yo veo son mucho más de fondo que de un ministro o ministra. Son de cómo el gobierno acepta que el plebiscito dio una señal, que las encuestas dan otra, que la elección probablemente del 7 de mayo va a dar otra señal y que hay cosas en esas reformas o que no es el momento, por cómo está la economía de Chile y del mundo, o que definitivamente son malos. Por ejemplo, que los fondos, una gran parte de los fondos provisionales vayan a una cuenta de reparto. Esto de los fondos nocionales, que usted va a tener una noción de lo que va a tener en un fondo administrado por el Estado, pero que nunca va a saber si le va a llegar a usted o no. Todas estas cosas creemos que al final son malas y evidentemente afectan tener menos créditos hipotecarios, más caros, porque la plata cuando usted la recauda y la reparte, porque eso es un fondo de reparto, no la está dejando ahí invertida, no está creando valor, no está agrandando la torta. Entonces, creemos que son malas reformas, más allá
del interlocutor, que es el ministro de turno. Claro, ahora, entendiendo en esa lógica que usted plantea, diputado, que más que el cambio del equipo es el cambio del enfoque con respecto a la reforma, eso sí que no va a cambiar porque es parte del ADN, digamos, del gobierno y se ganó con eso la campaña presidencial, digamos, reforma previsional, reforma tributaria. ¿Puede ser el enfoque más que el cambio o sacar una reforma de su trámite legislativo, de su trámite en el Congreso? Es que hoy día no tienen los votos. Entonces, sí, claro. Usted, si bien ganó con esa propuesta, usted tiene que ser realista y decir, y la ministra Toá lo decía el fin de semana en los diarios, ¿voy a poder aprobar esto si tengo el 50% del Senado? Lo que ha pasado también con los votos del socialismo democrático, al menos en la Comisión de Seguridad donde yo estoy, es que estamos votando en muchas cosas juntos con Chile Vamos, incluso con republicanos. El que se está quedando afuera es comunista y Frente Amplio, lo que llamamos apruebo dignidad, ¿cierto? Entonces, evidentemente, realismo. Yo creo, desde el punto de vista político, que se va a pasar la aplanadora en la Cámara de Diputados, se va a pasar la previsional y la tributaria tal como están, porque tienen los votos, tienen más de 12 votos que les permiten hacer eso, claro. Y todos los cambios, las grandes indicaciones van a verse en el Senado, porque ahí sí estamos 50-50 y están obligados a moderar esas reformas. Ahora, esa moderación puede venir justamente por el rol de los colegisladores, dícese del Ejecutivo y en este caso el Congreso, de parlamentar, de llegar a acuerdos, con la dificultad que tiene, por supuesto, llegar a acuerdos cuando se trata de reformas estructurales, con visiones contrapuestas. Le pregunto ahí, por ejemplo, lo que ha sido en tema de reforma previsional, la labor y la conversación con la ministra del Trabajo, Janet Jara, también con el ministro Marcel, uno de los mejores evaluados. Me imagino que eso también tiene que ver en ese punto, si se ha logrado tender puentes desde un Ejecutivo que tiene claro que no tiene la mayoría para poder despachar reformas estructurales de ese calibre. ¿Cómo lo ve usted? A nosotros nos ha pasado, a mí me tocó estar antes en la reforma tributaria, la presidenta Bachelet, y ahí uno proponía indicaciones, le iban tomando algunas. Ya. Lo que nos ha pasado en esta, tanto en la previsional como en la tributaria, que nos han tomado solamente las indicaciones de forma, cuando había un cálculo mal hecho, algo mal escrito, pero ninguna importante, ninguna de fondo. La Cámara de Diputados, en el año 2021, ya habíamos aprobado 3 y 3, o sea, 3 puntos para cuenta individual y 3 puntos para un fondo de reparto. En vez de haber tomado esa reforma que ya había cumplido el primer trámite, el gobierno decide hacer otra con un administrador estatal único, con un fondo de reparto importante y con todas las cosas que implica subir la cotización inmediatamente en un año que viene ralentizada la economía. Entonces, decide partir de cero, la hace más dura, la izquierdiza, por decirlo de alguna manera, y eso lo hace más lento, pero también más difícil de aprobar. Yo creo que las personas han demostrado mayoritariamente que quieren, por ejemplo, heredabilidad, por ejemplo, la propiedad de su fondo, no tener una cuenta nocional que diga esto, que yo tengo una noción de lo que ahorré, no, que yo tengo mis fondos a mi nombre, y los retiros demostraron que los fondos estaban ahí y eran de tu propiedad para cuando cumpliera 65 años. Por lo tanto, la realidad le pasó por arriba a lo que habíamos votado en 2021, la realidad le pasó por arriba a la propuesta del gobierno, y yo siento que mientras antes nos sentemos, Senado, Cámara y Ejecutivo, a diseñar una buena reforma, porque necesitamos mejores pensiones, a mi juicio necesitamos hacer solidaridad a través de la PGU. Esa es la herramienta que más me gusta a mí para hacer solidaridad, más que un fondo de reparto por todas las implicancias que tiene en el mercado capital, en los créditos hipotecarios. Yo no quiero condenar a una generación de chilenos a ser arrendatarios. A mí me gusta que todos sean propietarios, pero con los créditos hipotecarios que tenemos hoy día es imposible, y eso es en parte causa por los retiros y también por la reforma previsional que viene, que achica los fondos disponibles para ese tipo de inversión o para ese tipo de ahorro. Ahora, entendiendo que obviamente hay una relación ahí desde el mercado de capitales, tampoco se puede esperar que una reforma previsional logre que todos sean propietarios de una casa, porque son temas distintos. O sea, la reforma previsional mucho, no se le puede bancar esa tarea, digamos. Ayuda mucho si usted hace crecer. Yo lo sé, el mercado de capitales, pero esos fondos individuales se invierten. Chile tenía los hipotecarios más baratos del mundo prácticamente porque tenía platas que se ahorraban a largo plazo.
en las AFP, los fondos de pensiones. Ahorro a largo plazo significa créditos a largo plazo. En Argentina, ¿por qué es imposible sacar un hipotecario a 20 o a 30 años? Porque no hay ahorros a largo plazo. Todo se reparte, lo que se recauda en pensiones se reparte. Por lo tanto, si no hay ahorro a largo plazo, no hay créditos a largo plazo. Todas estas cosas están muy encadenadas, mucho más de lo que las personas creen. Que ahí también se muestra, diputado, no sé si el concepto es de formación, pero una falla, digamos, virtuosa en su minuto, pero defectuosa del sistema previsional, que finalmente se encarga de otras tareas que no son el objetivo del sistema previsional, que entregar buenas pensiones. Tiene efectos que a mi juicio son positivos igual. El hecho de que Chile tenga este colchón de ahorro de 200.000 millones de dólares sobre lo que se sostiene, eso financiaba, efectivamente, no daba las pensiones que esperábamos, pero financiaba hipotecarios, hospitales, autopistas. Pero no cumplía con el objetivo primario, digamos, a eso me refiero. Esto es parte de un análisis, de una conversación. Hay que lograr el objetivo primario, pero sin perder, ojalá, los objetivos de rebote, los objetivos secundarios, ojalá no los perdiéramos. Oye, ya que estamos con la reforma previsional, que es uno de los grandes temas que van a estar presentes este 2023 en el trabajo legislativo que comienza, le hago la pregunta, ¿usted cree que por tercera vez la reforma previsional presentada por un gobierno no va a salir del Congreso? Bachelet 2, Piñera 2, Boric. Yo espero que sí, nosotros tenemos un tremendo problema. Es verdad que la PGU solucionó en alguna medida el 20% más vulnerable, pero seguimos teniendo un porcentaje altísimo de informalidad después de la pandemia, cercano al 40%. Tenemos también personas que tienen muchas lagunas, que cotizan poco y, por supuesto, estamos viviendo cada día más, lo que es una buena noticia. Entonces, tenemos una crisis grave en materia de pensiones. Necesitamos que salga una mejora a esta estructura, pero que sea realista a largo plazo, para que hoy día haya mejores pensiones y también a 30 o 40 años más y no nos peguemos el porrazo de Argentina, ¿cierto? De Ecuador, de Colombia, de otros países que han experimentado con esto y las generaciones futuras han sufrido mucho. Entonces, la esperanza y la energía nuestra es que salga una reforma de pensiones, pero no con las medidas que han fracasado en Europa, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, sino que con medidas que incentiven la formalidad, que te ayuden en las lagunas, que reconozcan que hay ciertos grupos de la sociedad que van a tener más lagunas y exista un seguro, y por supuesto con una PGU lo más grande posible, que es el colchón desde el que parte cualquier chileno. Hoy día este gobierno debería terminar en 260 por la inflación, ojalá llegáramos pronto a una PGU de 350.000 pesos, y sobre esa PGU que le llega a todos los mayores de 65 años, que cada uno pudiera ir construyendo con su ahorro individual en su trabajo formal la pensión que le permita vivir dignamente los últimos años de su vida. Diputado Jorge Alessandri, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, diputado. Gracias, Nicolás, que esté muy bien. Cuídese, chao.